Hola a todos, mi nombre es Tania Montiel, soy residente de segundo año de la especialidad de Imagenología Diagnóstica y Terapéutica. Dando continuidad al módulo de gastro, el tema que les presentaré hoy es la primera parte de las patologías referentes al hígado, donde abordaré las enfermedades infecciosas y parenquimatosas de este órgano. Entonces, en cuanto a las infecciones, abordaré la hepatitis viral, candidiasis hepática, absceso piógeno y amebiano. En cuanto a la enfermedad parenquimatosas, la esteatosis hepática y cirrosis. Los objetivos de esta sesión son tres. El primero es conocer los patrones de las enfermedades infecciosas hepáticas por los distintos métodos de imagen. Segundo, identificar y clasificar la esteatosis hepática mediante el uso de distintos métodos de imagen diagnóstica. Tercero, reconocer e interpretar los datos por imagen asociados a la hipertensión portal con el propósito de contribuir al diagnóstico temprano y adecuado seguimiento de la condición en pacientes con enfermedades hepáticas crónicas. Comenzando con la hepatitis viral, la vamos a definir como enfermedad infecciosa difusa del hígado producida por agentes virales que se caracteriza por causar inflamación y necrosis hepatocelular. Tenemos 5 tipos de virus de la hepatitis denominados con letras de la A a la E. De estos tenemos que recordar que el tipo A y el tipo E tienen transmisión fecal oral y su afección es únicamente aguda, que puede curarse o causar muerte por insuficiencia hepática aguda. Los tipos B y C tienen una transmisión parenteral, ya sea por transfusiones, punciones o por vía sexual. Estos causan un estado de portador de hepatitis crónica que puede evolucionar a cirrosis e incluso a carcinoma hepatocelular, principalmente el tipo C. El tipo D debe tener una coinfección con el tipo B para poder causar inflamación. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que estos virus no son los únicos que causan hepatitis aguda. Hay otros como el virus de la inmunodeficiencia humana, Coxsackie, virus del herpes simple. Estos se van a presentar principalmente en pacientes inmunocomprometidos y en embarazadas. En cuanto a la clínica, se va a dividir en 4 fases. La primera, el periodo de incubación, que varía dependiendo del tipo de virus, entre los 15 y 150 días. La segunda, fase clínica inespecífica, dura aproximadamente una semana. Van a predominar los síntomas de fatiga, anorexia y artralgias. La fase clásica, que va a durar aproximadamente un mes, se va a enfocar principalmente en ictericia en la piel y conjuntiva, coluria y acolia. Y la fase de convalecencia. En cuanto al diagnóstico por imagen, realmente los datos que se van a dar son inespecíficos, sin embargo ayudan a descartar otras afecciones patológicas. Otra cosa es que a pesar de la hepatitis, por imagen puede verse un hígado normal. Entonces, por ultrasonido, nosotros vamos a observar diferentes datos. Primero, la hepatomegalia, que está presente en el 59% de los casos. Como observamos en la imagen de la izquierda de un ultrasonido con transductor convexo en escala de grises modo B, observamos al hígado, que tiene una disminución de la ecogenicidad difusa de su parénquima, esto secundario a la inflamación y edema que causa la hepatitis. Está señalado con las flechas blancas. Con las flechas huecas se está señalando las triadas portales que se van a ver hiperecogénicas. Esto es debido al contraste que causa por el parénquima hipoecogénico. Este conjunto de datos nos va a dar una imagen en cielo estrellado en el 63% de los pacientes. En la imagen de la derecha podemos observar que también va a haber un engrosamiento de la pared de la vesícula biliar asociado a un colapso luminal. Esto puede ser un diagnóstico diferencial con la colecistitis aguda por una litiasis, por ejemplo. Otra cosa es que también va a estar asociado, señalado con la flecha blanca, a edema pericolecístico en el 65% de los pacientes. Por tomografía vamos a ver datos similares al ultrasonido. Como se observa en la imagen de la derecha, que es una adquisición transversal de una tomografía de abdomen en fase arterial, vamos a observar que el hígado está aumentado de tamaño.
También hay un realce heterogéneo del parénquima. Esto definido por áreas bien definidas de baja atenuación de distribución difusa, así como heterogeneidad arterial, esto debido a los cambios en el flujo sanguíneo y la permeabilidad por inflamación o daño en el parénquima hepático. Asociado a eso, vamos a ver crecimientos ganglionares de tipo inflamatorio periportales, esto secundario al proceso infeccioso. Es más frecuente que lo encontremos en la hepatitis crónica por virus de la hepatitis B y C. También vamos a observar áreas de baja atenuación lineales periportales, esto en relación al edema periportal, que es causado por una acumulación de líquido y obstrucción de los vasos linfáticos. Del lado izquierdo tenemos otra adquisición transversal de una tomografía. Esta es una fase portal donde vamos a observar ese engrosamiento de la pared de la vesícula biliar secundario a un colapso luminal. Otros datos que podemos encontrar son esplenomegalia y líquido libre en cavidad abdominal, en este caso en el receso subhepático anterior. Por resonancia magnética, mismos datos, como podemos observar en estas dos imágenes que corresponden a un mismo paciente en adquisición transversal y coronal, secuencias enfatizadas en T2. Vamos a observar el engrosamiento de la vesícula biliar con un colapso luminal, también observado en coronal, así como el edema periportal que tiene una extensión en este caso hacia el ligamento falciforme. El edema se va a observar hipointenso en T1, hiperintenso en T2. Las áreas de necrosis que pudieran llegar a observarse en T1 van a ser hipointensas y en T2 hiperintensas. Candidiasis hepática. Bueno, estas son acumulaciones localizadas de tejido inflamatorio necrótico causadas por hongos hepatoesplénicos. En este caso, el principal agente causal es Candida albicans. Esta es una forma de candidiasis invasiva que afecta al hígado, al vaso e incluso al corazón. Tiene diseminación hematógena por sepsis. Y aquí va a afectar principalmente a pacientes con neutropenia absoluta y prolongada, es decir, que tengan un recuento de neutrófilos menor a 500 por microlitro y que dure por lo menos 10 días. Esto va a ser específicamente en pacientes que tengan neoplasias principalmente hematológicas o cualquier otro paciente que esté sometido a un inmunocompromiso como los sometidos a trasplantes. Entonces, la clínica característica va a ser causada por fiebre de origen desconocido asociado a un inmunocompromiso que no responde a antibiótico-terapia estándar y que coincide con la recuperación de esta neutropenia prolongada. Otros datos que pueden tener: náusea, vómito, hiporexia, dolor en cuadrante superior derecho. Por laboratorio, las pruebas de función hepática pueden estar alteradas, principalmente la fosfatasa alcalina. Como diagnóstico definitivo, hay diversas pruebas, por ejemplo el P-glucano, las pruebas de PCR, los cultivos serológicos, que estos son negativos en el 50% de los pacientes. Ahora, otra cosa es que el 70% de las candidiasis hepáticas no tienen documentación de candidemia, por lo que en estos pacientes se prefiere dar un tratamiento oportuno apoyado por imagen antes que un diagnóstico definitivo. Por ultrasonido se van a identificar 4 patrones. El primero es el patrón en rueda dentada. Como se observa en ambas imágenes de ultrasonido en escala de grises modo B del hígado, se van a observar como lesiones redondeadas, centrales hipoecogénicas que corresponden a necrosis, rodeadas de una zona hiperecogénica correspondiente a células inflamatorias y un borde hipoecogénico que corresponde a áreas de fibrosis. El segundo patrón es en ojo de buey. Este se va a caracterizar por una lesión de tamaño de entre 1 y 4 centímetros. Va a tener un nido central hiperecogénico rodeado de un halo hipoecogénico. Este patrón va a estar presente cuando los recuentos de neutrófilos se normalicen.
a la aplicación de Doppler Color, pues esta lesión no va a tener vascularidad. El tercer patrón son nódulos hipoecogénicos. Este va a ser el patrón más frecuente, pero el menos específico, y se va a caracterizar por múltiples nódulos hipoecogénicos bien definidos de distribución difusa. Esto en relación a fibrosis progresiva de un área de inflamación previa. El último patrón son los nódulos hiperecogénicos. Indican resolución temprana o candidiasis crónica. Estos se van a caracterizar por múltiples lesiones de morfología ovoidea, puntiforme, de distribución miliar en el hígado, con un grado variable de reforzamiento acústico posterior por áreas de calcificación o fibrosis. Por tomografía, en una fase simple, como lo observamos en la imagen de la izquierda, vamos a observar esas múltiples lesiones redondeadas hipodensas de entre 2 y 20 milímetros de distribución difusa. En una fase subaguda o crónica, estas pueden observarse hiperdensas en relación a hemorragia o calcificación. En una fase arterial, en una fase aguda de la enfermedad, como lo observamos en la imagen de la derecha, puede haber tres comportamientos. El primero, señalado con la punta de flecha negra, es que no haya realce de las lesiones. Otro es señalado con la flecha hueca, que haya un realce anular completo, esto como signo del ojo de buey, o que haya un realce nodular, como lo observamos en esta magnificación de tomografía en fase contrastada. Observamos la lesión hipodensa con un área hiperdensa nodular. En fase portal vamos a observar que estas lesiones vuelven a ser hipodensas. Por resonancia magnética, las lesiones que aún no tienen tratamiento se van a comportar de manera iso o mínimamente hipointensas en T1, marcadamente hiperintensas en T2. A la administración de medio de contraste va a haber un incremento de señal anular intenso y en secuencias de difusión, restricción a la difusión, como lo observamos en estas dos adquisiciones de resonancia magnética transversales enfatizadas en T1 con saturación grasa sin gadolinio y con gadolinio. Lesiones ovoideas hipointensas de distribución difusa se vuelven hiperintensas por ese incremento de señal intenso. Tras tratamiento, en T1 y T2 ambas van a ser levemente o moderadamente hiperintensas. Con gadolinio van a tener su incremento de señal anular, va a ser menos intenso y pueden estar asociadas a un anillo oscuro perilesional en todas las secuencias. El tratamiento para estos pacientes es con antifúngicos, el cual se va a continuar hasta que las lesiones se encuentren calcificadas o resueltas. Este periodo puede ser de aproximadamente 6 meses con un control por imagen cada 3 a 6 meses. Nosotros, ¿cómo lo vamos a encontrar? Pues podemos visualizar que ya no hay lesiones, tanto en parénquima hepático como en el esplénico, que las lesiones tienen una disminución en su tamaño, que están cicatrizadas o calcificadas, como es el caso de esta tomografía en adquisición transversal fase simple, múltiples imágenes puntiformes hiperdensas en relación a áreas de calcificación. Por resonancia magnética, puede ser que en T1 se vean levemente hipointensas, en T2 iso o hiperintensas con gadolinio que incrementen la señal, o puede ser que haya persistencia de las lesiones o que aparezcan nuevas. Se estima que hay una mortalidad del 30% de estos pacientes a pesar del tratamiento. Absceso piógeno. Este se define como la acumulación localizada de pus en el hígado debido a un proceso infeccioso bacteriano con destrucción del parénquima y estroma hepático. Este está generalmente causado como una complicación de procesos infecciosos en otros sitios como apendicitis, diverticulitis, colangitis, etc.
Este absceso es el más frecuente en países desarrollados. Aquí en México es el segundo absceso más frecuente. Afecta igual a hombres y mujeres y tiene un 15% de mortalidad a pesar del tratamiento. Su etiología en más del 50% es polimicrobiana, principalmente por Escherichia coli. Sin embargo, puede tener afección por organismos anaerobios productores de gas. Tiene una localización en lóbulo hepático derecho de aproximadamente el 65%, el lóbulo hepático izquierdo del 12% y en ambos lóbulos del 23%. Puede medir unos pocos milímetros o hasta 10 centímetros. Se puede clasificar en micronódulos de menos de 2 centímetros o macronódulos más de 2 centímetros. Su etiopatogenia puede ser por diversas causas. Dependiendo de dónde lean, unos dicen que la principal es de origen criptogénico, que aquí principalmente los abscesos son únicos. Puede ser por afecciones del conducto biliar, como colangitis ascendente. Puede ser de origen arterial. Cuando es así, es secundario a infecciones por Staphylococcus aureus. Suelen ser pequeños y múltiples. Cuando es la afección por vía portal, este se debe a trombosépticos secundarios a procesos inflamatorios infecciosos por apendicitis o diverticulitis. También puede ser la afección por contigüidad de algún otro foco séptico, peritonitis o colecistitis o por inoculación directa en trauma penetrante y procedimientos invasivos. Tiene una clínica caracterizada por una triada, que es hepatomegalia, dolor en cuadrante superior derecho y fiebre. Por laboratorio se puede encontrar leucocitosis, anemia normocítica normocrónica y alteraciones en la función hepática, caracterizada por disminución de la fosfatasa alcalina, de la TGO-TGP e hipoalbuminemia. La radiografía tiene datos inespecíficos, sin embargo, nos pueden ir orientando. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, que es una radiografía toracoabdominal en proyección anteroposterior de un neonato, podemos observar que hay datos de hepatomegalia, caracterizado por un borde hepático izquierdo más allá de la línea medioclavicular, pérdida de la concavidad del borde hepático inferior, con desplazamiento de asas intestinales y estómago hacia la izquierda y hacia inferior, elevación del hemidiafragma derecho y una heterogeneidad en las densidades del hígado, en este caso densidad aire paravertebral derecho. En la radiografía de tórax también podemos observar datos que están asociados a derrame pleural derecho asociado a telectasias pasivas y niveles hidroaéreos, caso, como ya les había mencionado, de agentes anaerobios productores de gas. El absceso piógeno tiene una forma de presentación por imagen muy heterogénea. Esto va a depender de la fase en la que se encuentre el absceso en el momento en que se realice el estudio. Entonces, por ultrasonido, en fases tempranas, estas lesiones van a ser de morfología redondeada u ovoidea, de bordes mal definidos. Van a ser levemente hipoecogénica, con una evolución rápida de flemón a licuefacción, que va a estar representado por un área central hipoecogénica. Posterior a ello, estas lesiones se van a ir haciendo más definidas, con un contenido que va a variar entre sólido y quístico, que puede tener ecos internos. Fases más avanzadas ya va a ser un área mejor definida, de contenido heterogéneo, predominantemente hipoecogénico, con ecos internos, como lo observamos en esta imagen de ultrasonido, que puede tener también septos o artefactos de reverberancia, esto en relación al gas que producen ciertos microorganismos. Entonces, una imagen clásica del absceso piógeno va a ser una lesión ovoidea de pared bien definida, generalmente gruesa,
que tiene un contenido heterogéneo, predominantemente hipoecogénico, con áreas ecogénicas lineales en relación a tabiques y puntiformes por detritus, que a la aplicación del Doppler color tienen una vascularidad aumentada adyacente a la lesión y en la pared. Además de eso, hay áreas hipoecogénicas periféricas en relación a edema. Por tomografía en fase simple, como observamos en esta adquisición transversal, se pueden observar una o múltiples lesiones redondeadas localizadas predominantemente en el lóbulo hepático derecho, que son isodensas al parénquima hepático normal, con una pared hipodensa que atenúa aproximadamente a 20 a 30 unidades Hounsfield, asociadas a áreas hipodensas en relación a edema perilesional. Pueden tener nivel hidroaéreo en un 20% y el signo de racimo, que este hace referencia a múltiples micronódulos hipodensos de un área localizada que se fusionan en una única cavidad de absceso más grande septada. En fase contrastada podemos observar realce de los septos internos, hiperrealce periférico transitorio que se equilibra en las fases tardías y el signo de la doble diana. Como se observa en la imagen de la izquierda, que es una adquisición transversal de una tomografía en fase retardada, con contraste, en el lóbulo hepático derecho observamos una lesión grande de morfología ovoidea hipodensa con un realce periférico fino y áreas hipodensas de menor tamaño perilesionales, esto en relación a abscesos, que sugieren una coalescencia en una sola cavidad grande. En la imagen de la derecha, que también es una adquisición transversal en fase contrastada, observamos una lesión encapsulada de contenido líquido que no capta contraste y es hipodensa, rodeado de un halo hiperdenso que es la cápsula y un halo externo hipodenso en relación a edema. Estas dos imágenes corresponden a una mujer de 45 años que presentó fiebre y dolor torácico pleurítico. En la imagen de la izquierda es una magnificación de una tomografía en adquisición transversal en fase portal, donde se muestra una lesión quística multilocular en el segmento posterior del lóbulo hepático derecho, que está adyacente al hemidiafragma derecho. Aquí lo que observamos es una pared en capas, es decir, el signo de la doble diana, donde observamos una membrana piógena interna realzada que está remarcada con la flecha blanca, que está rodeada por un edema parenquimatoso hipodenso, señalado con la punta de flecha. En la imagen de la derecha es la misma paciente en una fase más retardada con contraste, donde muestra ese realce persistente de la capa interna y un realce retardado de la capa externa que está señalado con la flecha blanca, y una confluencia de esos múltiples lóculos pequeños que producen el signo del racimo. Por resonancia magnética también vamos a observar datos similares observables por tomografía. Entonces, como visualizamos en estas tres magnificaciones de resonancia magnética en adquisición transversal de un hombre de 65 años con diagnóstico de absceso hepático piógeno, visualizamos que en la imagen de la izquierda, enfatizada en T2, el signo de la doble diana, que está caracterizado por una pared del absceso como capa interna iso a hipointensa, señalada con la punta de flecha, una capa externa moderadamente hiperintensa señalada con la flecha blanca que rodea el contenido interno de alta intensidad de señal del absceso. En la imagen del medio
enfatizada en T1 con saturación grasa y gadolinio en fase arterial. Observamos ese mismo incremento de señal anular temprano de la capa interna señalado con la punta de flecha y la hiperemia parenquimatosa hepática adyacente al absceso. En la imagen de la derecha, también enfatizada en T1 con gadolinio en una fase retardada, observamos ese incremento de señal retardado de las capas interna y externa señalado con la flecha. Y pues este es un resumen de cómo se deben de ver las lesiones hepáticas dependiendo la secuencia. En secuencias de T2 podemos observar el signo de la turquesa, que es básicamente la misma lesión redondeada ovoidea, bien definida, con alta intensidad de señal y numerosas bandas septales arborizadas hipointensas que están señaladas con la flecha, y estas se asemejan al mineral turquesa, por eso lleva ese nombre. Absceso amebiano. Este se define como la acumulación localizada de pus en el hígado producida por el protozoo en Tamoeba histolítica, con una destrucción del parénquima y estroma hepático. Esto causa una pus estéril, que macroscópicamente se visualiza como crema blanca o en anchoas, así está descrita, o como chocolate líquido. Esta relación a hemorragia. Es la manifestación extraintestinal más frecuente de amebiasis, presente en el 8.4% de las amebiasis. Es más frecuente en hombres en una relación 4:1 con respecto a las mujeres. Afecta a personas jóvenes entre los 20 y 50 años. Es la tercera parasitosis con más mortalidad. En México es la principal causa de absceso hepático. Está asociado a países tropicales y países en vías de desarrollo y afecta principalmente a viajeros a estas áreas. El diagnóstico pues es la detección del antígeno o ADN específico de la entamoeba histolítica en muestras de heces y anticuerpos amebianos en el suero sanguíneo. En cuanto a la fisiopatología, hay una infección primaria en colon que causa diarrea disentérica. El protozoo va a alcanzar el hígado debido a que atraviesa la pared del colon e invade las vénulas mesentéricas y de ahí a la vena porta. En el hígado causa un daño secundario a las enzimas líticas. Y bueno, el 15% de los pacientes presentaban diarrea disentérica al momento del diagnóstico, y también está presente la tríada clínica que les había mencionado del absceso piógeno en estos pacientes. En un 99% se presenta el dolor. Características de este absceso. En primer lugar, está localizada principalmente en el óvulo hepático derecho, hasta en un 72%. Suele tener también una situación periférica, es decir, cercano o contiguo a la cápsula hepática. Suele ser único en el 85% de los casos. El 50% tiene antecedente de disentería. Pueden presentar leucocitosis hasta en un 90%, y la triada clínica que les mencionaba con fiebre de predominio vespertino. Pueden tener complicaciones de acuerdo a la localización del absceso. Si es a nivel derecho, puede estar asociado a pleuritis, absceso pulmonar o fístula broncopulmonar. Si es del lado izquierdo, a pericarditis. Por imagen, en la radiografía va a haber datos inespecíficos que van a ser los mismos que del absceso piógeno, haciendo hincapié en que va a haber más frecuentemente una elevación del hemidiafragma derecho, como lo observamos en esta radiografía de tórax en proyección posterior anterior, así como derrame pleural derecho asociado a atelectasias del lóbulo inferior derecho. También podemos identificar complicaciones pulmonares principalmente, como el absceso pulmonar, derrame pericárdico, cavitación o hidroneumotórax. Por ultrasonido, lo más característico y que hace la diferencia con el absceso piógeno es que estas lesiones
van a ser únicas, redondeadas u ovoideas de localización periférica. Van a tener pared delgada, pueden tener contenido heterogéneo con escasos ecos internos finos. Algunos pueden estar septados. A la aplicación de Doppler Color, como lo observamos en este ultrasonido, tienen aumento de la vasculatura periférico. Por tomografía, las lesiones van a ser isodensas al líquido, es decir, con un índice de atenuación de entre 10 y 20 unidades Hounsfield. Van a ser únicas en un 70-80%, redondeadas u ovoideas y localizadas en la periferia. Pueden estar asociadas a micronódulos agrupados en el lóbulo derecho cerca de la cápsula. En fases contrastadas tienen, como se observa en la imagen, un realce periférico de la pared anular o nodular. La pared, que predominantemente es delgada, pero también puede ser gruesa. También se presenta el signo de la doble diana, el edema periférico y tabiques en un 30%. Por resonancia magnética, como observamos en la imagen de la izquierda, en secuencias de T2 se va a visualizar el absceso como una lesión ovoidea hiperintensa rodeada de edema perilesional. En la imagen de la derecha, ponderada en T1, el absceso va a ser hipointenso con gadolinio que va a tener un incremento de la señal que puede ser anular completo. Les muestro una tabla resumen de las diferencias entre el absceso piógeno y amebiano para que lo estudien con más calma después. El tratamiento para el absceso amebiano es principalmente con antibiótico, en este caso metronidazol. El tratamiento de drenaje intervencionista únicamente se reserva para situaciones especiales, por ejemplo, cuando esté contraindicado el metronidazol, con datos de ruptura del absceso hepático inminente, persistencia de los síntomas a pesar del tratamiento, la localización del absceso en lóbulo derecho, pacientes embarazadas y en complicaciones pleuropulmonares. Enfermedad parenquimatosa. Esteatosis. Esta se define como la acumulación excesiva de grasa en el hígado en forma de triglicéridos. Histológicamente se define como una infiltración de estos de más de 5% de los hepatocitos. La estatosis hepática representa un factor de riesgo independiente para enfermedades cardiovasculares y diabetes mellitus. Tiene una prevalencia mayor en hombres que en mujeres y se puede definir como en dos situaciones. La primera es la forma de esteatosis simple, que es la principal enfermedad crónica del hígado en un 75%. La segunda es la esteatohepatitis, que esta es una complicación necroinflamatoria de una esteatosis hepática persistente, constituyendo la principal vía por la cual la esteatosis hepática puede progresar a cirrosis. Esta ocurre en el 5% de los pacientes con esteatosis simple y de estos el 7% van a desarrollar cáncer hepatocelular en los próximos 10 años. Fisiopatológicamente, esta enfermedad se produce por un aumento en la producción y movilización o disminución de salida de los ácidos grasos. Entonces, en general, se va a generar por causas exógenas, principalmente un aumento de la resistencia de la insulina. Esto va a producir un aumento de los triglicéridos desde tejido adiposo por lipólisis, la cual va a entrar al hígado, va a favorecer la lipogénesis, la reesterificación, la acumulación de triglicéridos en el hígado. Esto va a causar a largo plazo lipotoxicidad, estrés oxidativo e inflamación, que a su vez esto va a generar ya sea fibrosis, cirrosis o hepatocarcinoma.
Ahora, las causas que causan resistencia a la insulina son muy variadas. Las principales son obesidad, alcoholismo, hepatitis, diabetes mellitus, ingesta crónica de corticosteroides, ya sea exógena o endógena, pacientes que van a ser sometidos a trasplantes, que están en tratamiento con quimioterapéuticos y con otros fármacos. En cuanto a la clínica, el 50 al 75% de los pacientes van a ser asintomáticos al momento del diagnóstico. Pueden llegar a presentar síntomas los cuales son inespecíficos como malestar general, dolor en cuadrante superior derecho y hepatomegalia. Pruebas de laboratorio, el 80% tiene las pruebas de función hepática normales. Puede que haya un leve aumento de la proteína C reactiva. Por ultrasonido, como se observa en la imagen de la izquierda, vamos a observar un aumento difuso de la ecogenicidad hepática en grado variable. Esto asociado a una mala delimitación de la arquitectura hepática, es decir, disminución de la visualización de estructuras vasculares más periféricas, logrando visualizar principalmente vasos grandes centrales. Va a haber una pérdida de la definición del diafragma o disminución, y como observamos en la imagen de la derecha, que es una imagen comparativa del parénquima hepático y de la corteza renal, pues un aumento de la ecogenicidad del hígado con respecto al riñón y con respecto al vaso. Por ultrasonido, la estatosis hepática se puede dividir en grados, en leve, moderado y severo. Esto en base a la visualización de estructuras vasculares hepáticas y del diafragma. En el grado leve, como observamos en la imagen de la izquierda, vamos a visualizar un aumento difuso mínimo del parénquima hepático, donde vamos a observar adecuadamente estructuras vasculares y el diafragma. En un grado moderado, ese aumento de la ecogenicidad va a ser mayor, con una disminución de la definición de las paredes venosas periféricas y del diafragma. En un grado severo, va a haber un aumento de la ecogenicidad acentuada, que nos van a impedir visualizar estructuras vasculares de la vena porta. Puede ser que nada más veamos algunas centrales, haya una mala penetración del segmento posterior del hígado y una disminución o ausencia de la definición del diafragma. La esteatosis hepática también puede tener un patrón focal que se caracteriza por 5 ítems. El primero es que hay zonas de ausencia de grasa focal, predominantemente en la región anterior a la vena porta, en el hilio hepático, en el segmento 4, en la fosa de la vesícula biliar y en los bordes hepáticos. Y bueno, así se observan en las dos imágenes de ultrasonido con transductor convexo en escala de grises modo B superiores, donde observamos del lado izquierdo una imagen de morfología ovoidea, bordes bien definidos y hipoecogénica, que tras la biopsia se identificó que era infiltración grasa. Del lado derecho hay una ausencia de infiltración grasa en el lóbulo caudado. El segundo ítem son las zonas preferidas de grasa focal, que también están localizadas en la región anterior de la vena porta, en el hilio hepático, así como se observa en la imagen inferior izquierda. Infiltración grasa focal justamente por delante de dicha estructura. Otra característica es que esta infiltración grasa no ejerce efecto de volumen, como se observa en la imagen inferior derecha, es decir,
Está la infiltración focal con estructuras vasculares que atraviesan esta área. No hay alteración ni en su trayecto, ni en su diámetro, ni en su contorno. Otra característica es que la grasa puede tener una distribución geográfica, es decir, sus límites en forma de mapa, distribución redondeada, nodular o interdigital. Otra característica es que los cambios son rápidos con el tiempo de resolución y de instauración de aproximadamente 6 días. En tomografía, en fase simple, el índice de atenuación del hígado va a ser de 40 o menos unidades Hounsfield, o que haya una diferencia de atenuación de por lo menos 10 unidades Hounsfield del hígado con respecto al vaso, así como observamos en la imagen de la derecha, donde el hígado tiene una atenuación media de 32 y el vaso de 47, cumpliéndose estas dos afirmaciones. Además, como seguimos observando en la imagen de la derecha, que es una tomografía en adquisición transversal en fase portal y con contraste oral positivo, observamos el hígado con hipodenso debido a esa infiltración grasa, que hace ver la vascularidad intrahepática menos definida, pero hiperdensa. Y bueno, también hay una comparación de la atenuación hepática y esplénica. En la fase portal, como observamos en la imagen de la izquierda, también podemos observar áreas de esteatosis tanto focal como geográfica, así como lo observamos como áreas hipodensas en los segmentos medial y lateral del hígado y lesiones ovoideas bien definidas en los demás segmentos del hígado. Otra característica es que en la fase portal el hígado debe de debe de haber una diferencia de al menos 36 unidades Hounsfield con respecto al vaso. En resonancia magnética se utilizan secuencias en T1 dentro y fuera de fase con eco de gradiente. Y aquí lo que se va a observar en fuera de fase es un hígado hiperintenso con respecto al vaso y en fuera de fase con una disminución o pérdida de la señal y en STIR con zonas hipointensas. Entonces, como observamos en la imagen de la derecha, son adquisiciones coronales ponderadas en T1 con eco de gradiente fuera de fase, en donde se demuestra una pérdida de la intensidad de señal en las regiones que rodean las venas hepáticas, que están señaladas con las flechas en relación a regiones de infiltración grasa. En las imágenes de la izquierda, que son del mismo paciente, en una adquisición transversal, podemos observar igual imágenes ponderadas en T1 dentro de fase y fuera de fase, donde observamos en la que está dentro de fase una intensidad de señal homogénea. Sin embargo, en fuera de fase se identifica una región geográfica con disminución de señal. Cirrosis. La cirrosis es una alteración difusa de la arquitectura del hígado por fibrosis y nódulos de regeneración. Es el resultado clínico y patológico de una lesión hepática crónica multifactorial. En cuanto a epidemiología, en México se estima que hay aproximadamente 1.5 millones de personas con cirrosis y para el 2050 se estima que habrá 1.9 millones de personas. Esta entidad es más frecuente en hombres que en mujeres y está presente con un pico de edad desde los 25 hasta los 65 años. La cirrosis fue la quinta causa de muerte en el 2023 y su etiología principal en un 36% es la infección por virus de la hepatitis C. Esta es la etapa final de todas las hepatopatías crónicas. Hay otras causas principales de cirrosis aquí en México. En un 33% es el consumo de alcohol, en un 21% la esteatosis hepática no alcohólica,
7.3% causas antiinmunes y 1% la infección crónica por virus de la hepatitis B. La cirrosis se desarrolla según el siguiente mecanismo patogénico, que tiene que ver con independencia del agente etiológico y se produce como una inflamación de la íntima endotelial seguida de una éstasis en las venas centrales y en los sinusoides. Y si estos cambios se extienden a las vénulas portales, se genera un cuadro de isquemia acinar, alteraciones que conducen a la apoptosis, a la atrofia y la hiperplasia nodular regenerativa y por último a una fibrosis. Y bueno, esto es un círculo vicioso. Se producen dos tipos de nódulos, los de regeneración, que están compuestos por hepatocitos benignos y se producen como respuesta a estímulos que se producen en la cirrosis, y los nódulos displásicos. Estos son hepatocitos rodeados de fibrosis con signos de displasia, pero sin criterios de malignidad. Frecuentemente son mayores a 10 centímetros. Y bueno, también la cirrosis la podemos clasificar de acuerdo a los nódulos, si son micronódulos o macronódulos. Los micro están asociados principalmente a hepatopatía alcohólica y hemocromatosis. Son difusos, menores de 3 milímetros y están separados por septos finos fibrosos. En cuanto a los macronodulares, estos están presentes en las hepatitis víricas, miden más de 3 milímetros, están separados por septos gruesos fibrosos y están asociados a insuficiencia hepática e hipertensión portal. La clínica es muy variada, se puede presentar con astenia, dinamia, hipertrofia de las glándulas parótidas, acropaquias, hepato y esplenomegalia, hipertrofia testicular, telangiectasias, eritema palmar, ginecomastia, amenorrea y anormalías en la distribución del vello, así como en estadios avanzados, datos de hipertensión portal, ictericia, ascitis y encefalopatía. Clínicamente, la escala que se utiliza es la de Child-Pugh, que lo divide de acuerdo a puntajes en A, B y C. Por imagen se observan diversos datos. Y el primero tiene que ver con la distribución del volumen hepático. En fases tempranas el volumen aumenta y en etapas tardías este disminuye ah, debido a la atrofia del lóbulo hepático derecho y del segmento lateral izquierdo e hipertrofia relativa del lóbulo caudado y del segmento lateral inferior. Además, también hay un incremento de la ecogenicidad que puede ser focal o difuso. Como observamos en la imagen de la derecha, que corresponde a un ultrasonido hepático en escala de grises modo B, observamos un parénquima hepático heterogéneo con áreas de mayor ecogenicidad y señalado con las flechas blancas rectas un lóbulo caudado hipertrófico con un segmento medial del lóbulo izquierdo atrófico, señalado con la flecha hueca. Debido a los nódulos de regeneración, la superficie hepática va a adquirir un contorno nodular y un borde hepático romo, como lo observamos en la imagen del medio, donde se identifica un parénquima heterogéneo señalado con la flecha roja debido a la nodularidad superficial y con asterisco también un incremento del lóbulo caudado. También podemos observar los nódulos de regeneración que pueden ser iso o hipoecogénicos con borde ecogénico fino. Si miden más de 1 centímetro, lo más probable es que sean displásicos. Y pues como observamos en la imagen de la izquierda, se identifica al hígado disminuido en su volumen de bordes lobulados debido a los nódulos de ecogenicidad heterogénea con áreas focales de mayor ecogenicidad y asociado a líquido libre en relación a ascitis.
A la aplicación de Doppler Color, lo principalmente característico y demostrado en esta imagen de ultrasonido es el cambio de dirección de flujo de hepatopeto a hepatofugo. Esto debido a un incremento en la pulsatividad y disminución de su velocidad del flujo en la vena porta. En la arteria hepática también se va a visualizar una dilatación y un aumento del flujo. Otros datos de hipoalbuminemia pueden ser que la pared de la vesícula biliar y del intestino esté edematosa. Por tomografía, los datos son similares a los observados por ultrasonido. Aquí se identifican de mejor manera los nódulos. Los de regeneración en fase simple son hipodensos, en fase arterial y portal son isodensos, es decir, entre comillas desaparecen. Los nódulos displásicos en fase simple, si son mayores de 1 centímetro son hiperdensos, si son menores de 1 centímetro son hipodensos. En fase arterial suelen tener un realce anular y homogéneo, y en la fase portal suelen ser hipodensos. Como observamos en la imagen de la derecha, es una adquisición transversal de una tomografía de abdomen con contraste positivo oral e intravenoso en su fase portal. Observamos que hay un área, en área de hígado hay un área en forma de V en el segmento 5, esto con retracción del contorno hepático y un contorno nodular, esto en relación a los nódulos de regeneración. En esta imagen, que también es una fase contrastada arterial, se muestran múltiples lesiones nodulares isodensas que deforman el margen hepático, esto en relación a nódulos regenerativos macronodulares. Esto en un paciente con hepatopatía alcohólica. En esta otra adquisición, en fase arterial, observamos lo mismo, nódulos displásicos hiperdensos, mayores a 1 centímetro, que en la fase de excreción se vuelven isodensos o fase portal se vuelven isodensos. Observamos también el volumen hepático muy disminuido y abundante líquido en cavidad abdominal en relación a ascitis. Otras mediciones que se pueden hacer es la relación del lóbulo caudado-lóbulo hepático derecho, que debe de ser de más de 0.65. Este es un valor que se considera 100% específico para la cirrosis y bueno, para sacarlo se debe de trazar una línea paralela al plano medio sagital a través de la pared lateral derecha de la primera bifurcación de la vena porta derecha, es decir, esta línea del medio longitudinal. Y a partir de esta se deben de trazar otras dos líneas paralelas, una que sea en la parte más lateral o medial del lóbulo caudado y en el margen lateral del lóbulo hepático derecho. Y de aquí se saca la relación del tamaño del lóbulo hepático derecho y del lóbulo caudado. A su vez, también se puede sacar un índice entre los diámetros de las venas suprahepáticas y el índice del lóbulo caudado y lóbulo hepático derecho. Y bueno, aquí en este ejemplo que nos da la imagen, se suman los diámetros de las tres venas suprahepáticas, que nos da 7.8 milímetros, y de aquí se saca ese índice que nos da 5.2. Aquí se menciona que un número menor de 20 indica cirrosis y menor a 24 fibrosis. Otras medidas que podemos determinar para dar el diagnóstico de cirrosis por tomografía es la cisura posterior con muesca aguda en su superficie posterior derecha con una sensibilidad del 72%, una especificidad del 98%, que el diámetro del segmento 4 sea menor de 30 milímetros con una sensibilidad del 74%, especificidad del 100%, que la fosa vesicular sea agrandada o que el hilio periportal mida más de 10 milímetros. Entonces, como ejemplos, en la imagen de la izquierda observamos una imagen de tomografía en adquisición transversal
En fase arterial, donde se observa, señalado con la flecha amarilla, una muesca en la superficie posterior derecha del lóbulo hepático derecho del hígado. Y en la imagen de la derecha, también en una adquisición coronal en fase contrastada, señalado con la flecha amarilla, se identifica una fosa vesicular agrandada. En resonancia magnética, datos similares. Aquí la diferencia es que los nódulos de regeneración van a ser hipointensos en secuencias de T1, T2 y T2 con eco de gradiente. Los nódulos displásicos en T1 son hiperintensos, en T2 son hipointensos. La fibrosis en T1 es hipointensa, en T2 es hiperintensa. Como observamos en la imagen A, es una adquisición transversal de una secuencia en eco de gradiente enfatizada en T2, donde visualizamos con la flecha blanca la superficie hepática nodular, señalado con el asterisco un lóbulo caudado hipertrófico y esplenomegalia, señalado con la flecha negra. En la imagen B de la izquierda también es una adquisición transversal enfatizada en T1 con contraste y saturación grasa. Aquí muestra el parénquima hepático heterogéneo. Esto debido a nódulos regenerativos que no muestran un incremento de señal con la administración del paramagnético, que está señalado con las flechas blancas. Se identifica líquido en cavidad abdominal, señalado con las flechas negras. Finalmente, la hipertensión portal en cirrosis. Esta se define como la presión venosa portal de más de 5 milímetros y es significativa cuando esta es mayor a 10 milímetros de mercurio. Lo normal es que vaya de entre 2 a 5 milímetros de mercurio. Y bueno, esta presión portal está definida por el flujo sanguíneo y por la resistencia. En el caso de la hipertensión portal, se produce un incremento de la presión en el árbol portal por dos factores primordialmente. El primero es por una resistencia a su paso del hígado y el segundo por un incremento en el volumen flujo minuto, sobrepasando la capacidad normal del hígado para el manejo del superávit de volumen. El incremento de la resistencia portal vascular al flujo incrementa la presión portal y reduce el pasaje efectivo de la sangre a través del hígado. Eso propicia la búsqueda de fuga de este volumen retenido, creando unas nuevas rutas o vasos colaterales. Todo este fenómeno se produce como el único fin en que llegue sangre portal a la circulación sistémica, evitando pasar por el hígado, que está fibrótico. Desde el punto de vista clínico, las colaterales venosas de mayor importancia son las varices esofágicas y paraesofágicas por el riesgo alto de hemorragia digestiva. Ambas reciben flujo proveniente de la vena gástrica izquierda, lo cual se divide en una rama anterior para suplir las varices esofágicas y una rama posterior para las varices paraesofágicas. De acuerdo al gradiente de presión venoso hepático, habrá ciertas complicaciones. La cirrosis hepática es la causa más frecuente de hipertensión portal sinusoidal. Nosotros podemos clasificar la hipertensión portal de acuerdo a consideraciones anatómicas en prehepática, intrahepática o posthepática, o de acuerdo a consideraciones funcionales en presinusoidal, hipertensión portal no cirrótica funcional e hipertensión portal postsinusoidal. El cuadro clínico es característico, se presenta ascitis, circulación colateral, datos de sangrado por varices esofágicas, encefalopatía hepática y hepatoesplenomegalia. Por ultrasonido podemos identificar líquido libre en los recesos peritoneales, datos de esplenomegalia como en la imagen de la izquierda, que es la medición del vaso en su eje longitudinal que mide hasta 150 milímetros. También se pueden observar los bordes hepáticos irregulares, un aumento o disminución de la ecogenicidad del parénquima, así como lo observamos en la imagen de la derecha del hígado, que lo observamos con bordes lobulados con disminución de su tamaño y una ecogenicidad aumentada. También hay disminución del lóbulo hepático derecho y del segmento medial del lóbulo hepático izquierdo e hipertrofia del lóbulo caudado y del segmento lateral del lóbulo hepático izquierdo. Otros datos por ultrasonido
es el aumento del diámetro de la vena porta de más de 1.3 centímetros de diámetro, así como lo observamos en la imagen de la izquierda, donde se está midiendo la vena porta, que mide hasta 16 milímetros. La vena esplénica también va a estar aumentada de tamaño, así como la mesentérica, en más de 1 centímetro. Podemos identificar colaterales portosistémicas. A la aplicación de ultrasonido espectral, vamos a observar que la velocidad media portal es menos de 12 centímetros por segundo y la vena paraumbilical más de 0.3 centímetros de diámetro. También vamos a observar datos de esplenomegalia de más de 13 centímetros, índice de congestión de más de 0.12 centímetros por segundo. Vamos a observar la ausencia de cambios en el diámetro esplenoportal con una inspiración profunda, inversión del flujo portal y, como observamos en la tercera imagen de un ultrasonido con aplicación de Doppler color, el signo de renacuajo, que es la dilatación de una vena gástrica izquierda de más de 6 milímetros y la inversión del flujo, que es hepatofugo, así como una vena coronaria de más de 0.6 centímetros de diámetro. Por tomografía también vamos a observar la vena porta de más de 13 centímetros, varices esofágicas y paraesofágicas, datos de líquido libre en cavidad abdominal, esplenomegalia, recanalización de la vena umbilical y vasos colaterales portosistémicos. Como observamos en la imagen de la izquierda, se identifican varices paraesofágicas indicadas con la flecha roja. Esto es en una reconstrucción de una tomografía abdominal en fase contrastada, venosa, con aplicación de protocolo de máxima intensidad, en donde se observan ese conjunto de vasos tortuosos a nivel del esófago distal que se comunican con la vena porta a través de la vena gástrica izquierda. En la segunda imagen, que es una adquisición transversal de una tomografía de hígado, igual también con aplicación de protocolo de máxima intensidad, observamos que hay una repermeabilización de la vena umbilical. El hígado está disminuido de tamaño, es heterogéneo, tiene bordes nodulares y tiene datos de hipertensión portal, destacando de manera importante la cantidad de líquido libre en cavidad peritoneal y la repermeabilización de la vena umbilical señalada con la flecha. En la imagen de la derecha también es una adquisición transversal de una tomografía toracoabdominal con medio de contraste en fase venosa, donde se observan esos múltiples trayectos vasculares tortuosos posteriores al corazón y que son dependientes del esófago en relación a varices esofágicas. Finalmente, como conclusiones, sacamos 3. El primero es conocer los patrones de las enfermedades infecciosas hepáticas, disminuye el tiempo para un abordaje específico. La estadificación de la estatosis hepáticas favorece el diagnóstico y el tratamiento oportunos para evitar su progresión y complicaciones como la cirrosis y el carcinoma, e identificar los cambios por imagen que se presentan en la hipertensión portal para evitar las complicaciones y disminuir la mortalidad. Por mi parte sería todo, les dejo las referencias, muchas gracias.